Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de estas ráfagas de cambio que se están viniendo en el mundo, porque Urano en Géminis va a estar desde este año 2025 hasta el 2033. Urano es un planeta que tiene un ciclo de casi 84 años, tiempo en el cual transita 7 años cada uno de los signos zodiacales. Este planeta tiene así como una energía eléctrica, disruptiva, es veloz, es inesperado. Entonces, estos últimos 7 años transitó el signo de Tauro, y en donde, como decimos todos, uranizó la Tierra, movilizó veloces cambios de la mano del uso masivo de tecnologías y demás, de redes sociales, de actividades así virtuales, por decir, de toda índole. Para los taurinos fueron años de muchos cambios. Conozco muchos taurinos que me dicen: ¿cuándo se me va el Urano? ¿Cuándo se me va? Es un planeta fuerte ¿no? Fueron años así disruptivos y de mucha inestabilidad, no solamente laboral, sino también afectiva, económica, pero también de posibilidades para otros taurinos, donde se le abrieron nuevas ideas y se pudieron liberar de viejos hábitos, anquilosados esos hábitos que tenía Tauro. Y este año, Urano ya deja Tauro y va a pasar al signo de Géminis, que es un signo de aire, que es un signo mercurial, donde Urano se manifiesta en el campo de las ideas, de la comunicación, de la educación y de las relaciones humanas. Se va a quedar 4 meses en el signo de Géminis, dando un pequeño adelanto de lo que va a suceder, y volverá después a Tauro en noviembre del 2025. Pero finalmente va a ser su ingreso en Géminis en el 2026 y ahí se va a terminar quedando. Las fechas que van a ser claves son el 7 de julio de este 2025, ingresa en Géminis y avanza hasta 1 grado 28 minutos del signo. El 6 de septiembre, también del 2025, inicia su fase, como decimos, de retrogradación. El 8 de noviembre, también de este año, entra nuevamente en Tauro, donde se quedará hasta el 2026. Y el 26 de abril del 2026 va a ser el ingreso definitivo de Urano a Géminis y se quedará hasta el 2033, cuando después va a ingresar Urano en el signo de Cáncer. Las palabras claves, si la digo en sentido creativo o en sentido evolutivo. Entonces, en sentido creativo se abre algo nuevo, despierta algo, representa al genio inventivo, a la libertad, a la velocidad para ofrecer soluciones. También es la intuición que guía, es el rebelde con causa. Además, un pionero en las ciencias al servicio del humanismo y el de las ideas humanitarias o humanistas, pero en el sentido involuntivo, quiebra estructuras, produce un shock, encarna acciones antinaturales, hay mucho libertinaje,
un aceleramiento que va a ser enfermizo, de mucha ansiedad. Aumenta un poco la desorientación. Muchas personas van a tener problemas de Alzheimer o que se olvidan muchas cosas. Invenciones que pueden perjudicar, pero también que pueden destruir. Ojo con este tema. Incapaz de asociarse con otros seres es, por ejemplo, el complejo del que se sienten incomprendidos. Me siento incomprendido, incomprendida, porque las cosas no salen como tienen que ser. Muy bien. ¿Cómo entender mejor este arquetipo del planeta Urano? Urano es el primer planeta más allá de la órbita de Saturno. Es el planeta del orden, Saturno, que marca el límite entre lo conocido y lo desconocido. Pero Urano rompe con ese orden establecido para dar pasos a las energías de los últimos 3 planetas del sistema, que cual embajadores de la galaxia traen los vientos de cambio y transformaciones desde el espacio exterior. Es decir, que Urano representa el paso de una nueva dimensión, ya no personal, sino de orden transpersonal. Hay un salto o una entrada a otro o en otro nivel. Desde la psicología de Jung, Urano, Neptuno y Plutón son los 3 planetas que representan el inconsciente colectivo. Es decir, que ya no estamos en la esfera personal del ego, sino en un nivel más profundo de la mente, que es colectiva, que es igual en todos los seres humanos. Podemos decir que Urano abre la puerta a la esfera transpersonal del ser. A nivel psicológico, estas discontinuidades, donde aparece un nuevo elemento que se sale de lo lineal, nos viene desde el inconsciente. Saturno es llamado el señor del umbral y Urano trae nuevas informaciones, reacciones o tensiones que trastornan la rutina del ego y lo despiertan con geniales ideas e invenciones. Por lo contrario, lo inquietan con desagradables tensiones nerviosas y reacciones inesperadas. Cuando el inconsciente expresa su disconformidad con la conducta del ego. Urano también rige la astrología y todos los sistemas de energía en general, por ejemplo, la energía eléctrica, la energía del sistema nervioso, la energía astrológica. Podemos ver que está en la naturaleza misma de la energía ese movimiento disruptivo propio de la naturaleza uraniana. Hay muchas personas que en este momento van a empezar a hacerse más cartas astrológicas o van a empezar a estudiar astrología. Te invito también a mis cursos de astrología. Como que van a estar interesados por lo que está pasando en el cielo, porque han pasado tantas cosas hasta acá, que esto que se viene aún más, si bien recién va a comenzar, pero ya las personas están como inquietantes y queriendo saber un poco más de todo este nuevo mundo que se viene. Entonces, podemos ver que está en la naturaleza misma de la energía este movimiento disruptivo, y la física moderna ha revelado que la energía que se mueve en forma lineal, sino que se mueve en cuantas o paquetes de energía. Gurdjieff es alguien que explica, George
es alguien que explica lo mismo al afirmar en su sistema del cuarto camino que la energía se mueve en octavas y tal como sucede en la escala musical, hay semitonos faltantes entre mi y fa, entre si y do, es decir, una discontinuidad natural en el seno de esa estructura. Estar abiertos a los cambios de Urano propone o significa aceptar todo lo que sea imponderables, que en realidad ya están incluidos como posibilidades dentro de todo complejo que llamamos vida. ¿Y qué va a pasar acá en el signo de Géminis? Bueno, Géminis es un signo mutable, al igual que Virgo, Sagitario y Piscis, lo que significa que la naturaleza de su energía es el continuo movimiento, son los cambios. Ese movimiento que es ondulatorio, siendo adaptable y flexible a esos cambios. Estos signos se caracterizan por tener una gran necesidad de aprender, de ser curiosos y la volatilidad e inestabilidad. Contame después debajo de este reel si sos Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis, o tenés luna o ascendente en estos signos. Géminis, al ser un elemento de aire, es uno de los 3 elementos de aire, que también el otro es Libra y el otro es Acuario, se asocia con lo mental, con el mundo de las ideas y también con lo social. La comunicación es posible gracias a que las palabras se propagan en el elemento aire, no hay sonido en el vacío. Es un signo también dual, Géminis, es uno de los signos que tiene esta naturaleza dual y esto se ve reflejado en el símbolo de los 2 gemelos. Géminis tiene 2 gemelos. Entonces representan esas dualidades opuestas y complementarias a la vez. Puede resultar en una gran adaptabilidad en los cambios, con nuevas ideas en constante avance y una apertura hacia distintos puntos de vista. Ahora, puede también mostrar acciones contradictorias y desintegradoras por ser dual. Él es el arquetipo de los hermanos unidos, aunque diferentes entre sí, como Castor y Pollux. Uno era mortal y el otro era inmortal. A pesar de sus diferencias, se complementaban y compartieron caminos y aventuras. Pero en el sentido sombrío del arquetipo, es como el relato de Caín y Abel, ¿no? Donde primó la incomprensión, el enfrentamiento y la desunión que lo llevaron a la desintegración. Muy bien, ¿qué significa Urano en Géminis en la historia en general? Porque conocer cómo funcionó Urano en Géminis en los ciclos anteriores nos permitirá vislumbrar las posibilidades presentes y futuras de lo que puede ocurrir. Si bien la historia se repite, nunca lo hace de manera idéntica, de manera igual, aunque las similitudes y las repeticiones en el eterno retorno, como vislumbró Nietzsche, pueden erizar la piel hasta el más incrédulo. Entonces, por ejemplo, del año 1774 hasta 1781, Urano estaba ahí en Géminis, además que Plutón transitaba Acuario, igual que ahora. Entonces ahí
vimos los primeros desarrollos de la revolución industrial, aumento de los viajes, del comercio internacional, de las formas de producción y de los medios de transporte. Y Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña en 1776. Después de 1858 hasta 1865, en esta época también se encontraba Neptuno en Aries. La Guerra Civil estadounidense duró desde 1861 hasta 1865. Entonces, Abraham Lincoln, en 1858, dijo en un discurso: una casa dividida contra sí misma no puede perdurar. La cita exacta del Evangelio es: si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Esto está en el Evangelio en Marcos 3, versículos 24 y 29. Una contundente sabiduría aplicable también en los tiempos actuales. ¿Qué les parece? Si un reino se divide contra sí, no puede permanecer. En 1859 ocurrió el evento Carrington, que es un fenómeno que podríamos calificar como uraniano por su carácter inesperado y disruptivo, directamente relacionado con las energías que recibimos del sistema solar. Fue una enorme tormenta geomagnética que afectó a la Tierra. Además, como que fue una llamarada solar, por decirlo así, que derritió cables, dejó sin comunicaciones y asentó un duro golpe al incipiente sistema de telégrafos en ese momento. Desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas, la más significativa que hubo en este periodo es el telégrafo transcontinental, que revolucionó justamente Urano. La comunicación, justamente Géminis, el 24 de octubre de 1861, que se terminó de instalar la primera línea intercontinental del telégrafo a través de los Estados Unidos, haciendo que fuera posible la comunicación en tiempo real, de punta a punta del país por primera vez en la historia. Se creó el método de impresión rotativa que se practicaba desde mediados del siglo XIX en hojas sueltas. Un tema bien geminiano, ya que involucra la escritura y los medios de comunicación. Y fue en 1863 que William Bullock introdujo la alimentación del papel mediante el uso de bobinas. En este caso, las imágenes que se iban a imprimir estaban curvadas alrededor de cilindros giratorios. Por lo tanto, ya no había una superficie plana que ejerciera presión para la impresión. Ahora el papel pasaba a través de un cilindro que ejercía una presión mucho más potente. Y gracias a la mecanización de este proceso y a la introducción de las bobinas, las máquinas rotativas imprimían hasta 8.000 copias por hora. Por ello podemos definirla como la primera máquina tipográfica para grandes tiradas. Y de 1942 hasta 1949, este paso de Urano por Géminis coincidió, con la trágica guerra, con la Segunda Guerra Mundial. Coincidió con eso. Y en ella se desarrollaron también nuevas tecnologías, lamentablemente fueron usadas contra el crimen de la guerra. Y el 2 de diciembre de 1842 en la Universidad de Chicago se produjo por primera vez la fisión del uranio
elemento que corresponde a Urano. Se toma como el verdadero comienzo de la era atómica, ya que dio origen a la reacción nuclear en cadena. Luego, en 1945, se usaron sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki. Otras invenciones que fueron relacionadas puede ser la primera computadora digital electrónica llamada ENIAC, y eso fue en 1946. El primer avión comercial a reacción del mundo, el británico, de Comet, que se realizó su primer vuelo de prueba en Inglaterra en 1949. También hubo una invención de un transitor en 1948, que son los componentes activos clave en prácticamente toda la electrónica moderna. Y muchas personas lo consideran una de las mayores invenciones del siglo XX, la invención del transistor. También la primera grabación de los discos long play en 1948. Este tipo de disco fue la primera forma de publicar música grabada desde 1950 hasta 1980, pero perdió después protagonismo con la llegada de los cassettes y más tarde de los CD. Todos estos inventos tienen características mercuriales, es decir, que están asociadas al signo de Géminis, ya que promueven velocidad o fidelidad a la circulación de información, comunicación y transporte. En el sentido negativo, hemos visto cómo la velocidad y el desarrollo de las ciencias se usó para la creación de armas de destrucción masiva. En un sentido más positivo, los rollos del Mar Muerto fueron encontrados en las cuevas de Qumran en 1947, lo que abrió la puerta de la postergación sobre los evangelios gnósticos. Por otro lado, el deseo de la libertad también recibió un impulso y en 1942 Gandhi exigió la independencia de la India de Gran Bretaña. ¿Qué vamos a esperar entre este 2025 y el 2032 con este Urano en este signo mutable que es Géminis? Bueno, estará más cómodo en el signo fijo y terrenal de Tauro, aunque nos pareció con muchos cambios. En Géminis podemos esperar que estos cambios son mucho más rápidos, son mucho más disruptivos y en la forma en que la sociedad piensa y se comunica. En los viajes y en los transportes es de esperar muchos desplazamientos de personas a lo largo y a lo ancho del mundo. Los movimientos migratorios estarán motivados por diversas causas. Las proliferaciones del trabajo en línea, conocido hoy como nómade digital, así como las guerras y los conflictos sociales y políticos, impulsarán a grandes masas de la población en busca de un futuro mucho mejor. Será importante en cada caso, analizar con conocimiento de causa cuál es el destino más conveniente, ya que habrá mucha confusión y no en todos los casos será recomendable desplazarse. Ojo acá, porque ya estoy escuchando gente que me dice, yo no sé si vivir acá con todo lo que está pasando con el agua, con el fuego, ¿a dónde me voy a vivir, Silvia? Entonces yo siempre digo que el universo te va a decir en qué lugar tenés que estar y vos vas a hacer ese movimiento o ese cambio. Entonces, además cada país tiene su característica astrológica y hay distintos grados de compatibilidad e incompatibilidad. Por
menorizado estudio astrológico individual te puede ayudar a tomar una decisión. Por eso te recomiendo que te hagas una carta natal con una revolución solar y los tránsitos del momento al cumplir años para ver en qué lugar tenés que estar. La astrología te ayuda mucho en estos temas, a tomar decisiones si te mudás o no, si te trasladás o no. Teniendo en cuenta todos estos acontecimientos históricos que mencioné, son de esperar algunas de las siguientes manifestaciones. Por ejemplo, innovaciones en la forma de transporte de personas y mercaderías en el mundo. Nuevos medios de comunicación que van a adquirir difusión. Mucha división en los medios de comunicación entre dos bandos opuestos. Y cada uno va a reflejar su visión particular. Reformas en el área de educación y de los medios de comunicación global. Ideas tales como el universalismo libre o reformas universitarias pueden ya estar en danza. Movimientos estudiantiles de mucha protesta. También divisiones entre hermanos por diferencias en la manera de pensar, aplicable a naciones, hermanos de naciones, o también hermanos de familia. Una mente excéntrica, poco práctica y con ideas peregrinas. También va a haber una aceleración de los procesos de descentralización del poder en un mundo multipolar, junto a numerosas inestabilidades. La mayoría de estos cambios probablemente no funcionarán como se había planeado y podrían producirse fallos y retrocesos inesperados. Fallas en las redes y condiciones climáticas extremas. Otra erupción solar, como el evento Carrington, que fue en 1859, será posible y tendría un efecto devastador en todas las redes eléctricas. El arte de la tontería y de la distracción alcanzarán nuevas alturas, es decir, abismos, y la verdad y las mentiras se van a polarizar y radicalizarán aún más. Va a haber cambios en las divisas mundiales, el dólar ya no estará en el trono y es de esperar una acentuación de este mundo multipolar. La forma de realizar compras, de transacciones comerciales y transportes de bienes también sufrirá grandes cambios y grandes innovaciones. Como dije anteriormente, Géminis es un signo dual, así que el planeta Urano aquí llevará a los opuestos a posiciones más polarizadas. En el sentido más positivo y más creativo, los niños que nazcan estos años, entre el 2025 y el 2033 con Urano en Géminis, pueden representar una generación brillante, original e inventiva que encarne nuevas formas de pensar en las próximas décadas. Para todos los seres humanos que habitamos esta querida tierra, será una oportunidad para demostrar que la inteligencia, que las ideas positivas y que el conocimiento con fines humanistas tienen más poder que la fuerza física y que la brutalidad de las guerras y los enfrentamientos humanos. La llamada IA o inteligencia artificial, tan promocionada en estos días o en estos tiempos, será usada para promover, ojo acá, la falsedad, la hipocresía y la falta de comunicación real entre las personas. En realidad, estos programas inteligentes han sido programados por mentes humanas y por ende solo expresan a nivel de asociaciones y saberes disponibles en los que Jung
llamara el espíritu de la época o la conciencia colectiva. Por eso son como los loros repetidores de palabras y datos que pueden estar muy bien presentados, organizados y tener su lado útil, pero sin embargo no expresan ninguna conciencia individual, ni capacidad reflexiva, ni mucho menos sensibilidad ética en sus expresiones de datos. Urano solo puede traer una clara visión del mundo aquel que tenga una fuerte y una continua capacidad de pensar con lógica y significado, acá regido por el planeta Mercurio, es decir, que en lo individual, si queremos ser partícipe del lado luminoso y positivo de estos cambios uranianos, necesitamos estar funcionando bien con nuestro Mercurio. Saber reconocer el signo, la casa y los aspectos de nuestro Mercurio natal, es decir, con qué Mercurio naciste. Por eso te recomiendo hacerte la carta natal, te va a ayudar un montón. Así como saber estas fortalezas o debilidades van a ser muy importantes cuando ya ingrese Urano en Géminis. Pero también darnos cuenta de que necesitamos pensar con el propio cerebro y no con el ajeno, como decía Fulcanelli. Para lograr liberar nuestras mentes de las cadenas, de las asociaciones erróneas, precisamente adquirir una visión correcta que nos permita pensar por nosotros mismos y no ser víctima del pensamiento único. Para los antiguos alquimistas medievales, el mercurio era un elemento principal, así como el planeta asociado que representa la capacidad del ser humano para reflexionar. Quedará más expuesto lo bueno y lo malo del uso de las invenciones tecnológicas, lo que es una oportunidad para poner énfasis en el desarrollo de la tecnología interior, es decir, desarrollar nuestro potencial de inteligencia, el sentimiento y la intuición del ser humano. La inteligencia guiada por un corazón cálido y compasivo es en definitiva la mejor herramienta para ayudarnos unos a otros en esta escuela de la vida. Estoy mirando por estos tiempos una serie en Netflix que se llama El descubrimiento de las brujas. Te recomiendo que la mires porque es muy entretenida, es muy linda y también tiene algo que ver con esto que estoy diciendo en este momento. Déjame debajo entonces si sos Géminis, tenés luna en Géminis o ascendente en Géminis, o dónde tenés a Géminis en tu carta natal. Y si no sabes nada de esto, te recomiendo que te hagas una carta natal con una revolución solar y con los tránsitos. Les mando un abrazo de luz para todos.